déjeme aplaudir. El tema de la inteligencia artificial es un tema que no puede faltar. Nosotros nos vamos a veces, hablamos de otros temas, las cartas, las inquietudes, pero al final siempre llegamos a recurrir al tema de la inteligencia artificial, que es parte de nuestras vidas en la actualidad. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, por supuesto, tenemos que mencionar al doctor Carlos Bravo, desde allá de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que como siempre nos habla Bravo de inteligencia artificial. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y qué tema nos traes hoy? Bueno, a ver, estamos pensando en un tema que sea un poco irreverente, ¿no? No los mismos temas, los mismos capítulos de siempre. Y se nos había ocurrido hablar o decir esta frase tan sencilla: deja de googlear y pon a la inteligencia artificial a trabajar. Muy interesante. Yo creo que anteriormente, en el programa anterior, hablando Bravo, tú habías mencionado que tú a tus estudiantes le decías que buscaran a través del ChatGPT o cualquier otra plataforma de inteligencia artificial, porque, bueno, era la tarea que le daba, que no googlearan, que no utilizaran Google. Y entonces, pero bueno, ahora te puedes explicar un poquito más aquí. Claro, la idea básica es la siguiente. La gran mayoría de las personas sigue usando las herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas que algunas de ellas se pueden hacer exactamente con Google. Por nosotros decimos, deja de googlear, no hagas con las herramientas de inteligencia artificial lo mismo que podrías hacer con Google. Hay personas que dicen, bueno, voy a usar ChatGPT y le voy a preguntar quién fue fulano de tal. Eso es lo mismo que hacerlo en Google. Quizás un poco más extenso, pero es exactamente igual. Entonces, ¿qué sucede? Que ya, a pesar de que la inteligencia artificial existe desde hace varias décadas, pero por lo menos que se ha abierto al público, a todos nosotros, desde noviembre del año 2022, o sea, hace muy poco tiempo que la inteligencia artificial está accesible a la mayoría del público. Ya estamos en una etapa donde se requiere de una madurez en el trabajo con la inteligencia artificial. Y digo una madurez por parte del usuario. Y tú dirás, bueno, son poquísimos años, casi 2 años y medio desde que ChatGPT se hizo público por vez primera, que se abrió al público a finales de noviembre del 2022. Quizás no estaremos en una etapa de aprendizaje inicial. Creo que no. Creo que ya esa etapa la tenemos que superar, porque los cambios que se producen diariamente con las herramientas de inteligencia artificial son fantásticos. Es decir, es muy difícil que no exista un día en que uno no descubra algo nuevo, algo que existe pero que no lo había visto, algo que lo has usado de una manera y lo puedes usar de otra manera. Y ahí es donde está el concepto este: deja de googlear. Y atendiendo al concepto o al tema, vamos a decir más bien el tema, ¿existe alguna diferencia que se pueda ver entre googlear y utilizar, por ejemplo, el ChatGPT? Claro, a eso es que nos referimos. Por ejemplo, si tú en ChatGPT escribes, dime la biografía de tal persona. Bueno, él te va a hacer la biografía de esa persona, igual que si fueras a Wikipedia, igual que si hubiera escrito en Google y le hubiera puesto quién es fulano de tal, te van a salir una serie de enlaces donde tú puedes buscar. Entonces, ¿de qué se trata? En vez de hacer eso, en vez de hacer esa cosa tan sencilla, uno le puede decir, por ejemplo, a ChatGPT, eh, hazme un análisis de la obra de fulano de tal, divídela en las principales etapas de su vida, compárala con las obras de esta otra persona
hazme un resumen y además trázame una línea del tiempo de las actividades que esa persona realizó. Entonces ahí, en ese conjunto de instrucciones, yo estoy haciendo que la inteligencia artificial trabaje para mí, porque le estoy pidiendo una serie de tareas que tiene que realizar y que me son necesarias o que me son útiles para un momento determinado. Ahí está la diferencia entre googlear y la diferencia entre hacer que la inteligencia artificial trabaje para ti. Vamos a pensar antes de utilizar Google, ¿no? Que nos daban o le dábamos a nuestros estudiantes, o nosotros cuando éramos estudiantes nos daban un tema. Nosotros teníamos que ir a buscar libros y libros, 2, 3, para sacar un buen tema, una investigación. Ya después cuando llegó Google empezábamos a verlo, pero lo que hace en este caso la inteligencia artificial es resumirnos esto, ¿no? Ya no nos evita el tener que buscar en Google, porque hay diferentes autores, diferentes. Entonces, lo que hace en este caso la inteligencia artificial es resumirnos en función de lo que nosotros queremos. Quizás no tanto resumirte, porque eso también depende de lo que tú quieras hacer. Pero Sí. hazte la idea que tú esa misma pregunta se la estás haciendo a 50 expertos diferentes. Y que esos 50 expertos diferentes se pusieron de acuerdo en fracciones de segundo y te dieron un resultado. Entonces, aquí vienen muchos otros conflictos. Inmediatamente las personas que a veces desconocen esto, lo primero que ponen es el freno. Pero ¿será cierto lo que está diciendo? ¿Cuán creíble es lo que está diciendo? Entonces, a veces cuando uno antes de hacer la tarea pone el freno, pone la duda, pone la incertidumbre, es producto del desconocimiento. Entonces, creo que lo primero es hacerlo, utilizarlo y revisarlo. Porque si tú lo copias y lo pegas como tal, es lo mismo que estás haciendo con Google. Ahí sigues googleando Lo mismo que exacta, hubiera hecho con un libro, ¿no? exactamente que lo hubieras hecho de otra manera. Antes, por ejemplo, yo lo decía hoy precisamente en una conferencia que estaba dando para una universidad colombiana, las personas no se asombraban tanto si el estudiante copiaba o no del Rincón del Vago. Recuerda, ¿no? ¿Verdad? El Rincón del Vago donde había de todo. O si copiaban de Wikipedia. La gente no era lo correcto, pero ahora es, la gente dice, no, pero que lo copian de la inteligencia artificial. Es lo mismo que hacían antes. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora es más fácil de copiarlo porque lo tienes todo organizado. Todo te lo da organizado. Entonces, ahí es donde viene el verdadero conflicto. Cómo eso, yo y el otro, lo va a emplear de una manera ética. Y estamos siempre pensando en un elemento, el texto, que es lo que quizás más se nos cruza. Pero con la inteligencia artificial no es solo texto lo que hacemos. Podemos hacer un diálogo entre dos personas. Podemos además subir un texto y pedir además que ese texto se le haga un mapa mental. Pero podemos pedirle a ChatGPT que me haga una canción para celebrar el cumpleaños de mi amigo Osvaldo. Y entonces con esa letra de la canción me la llevo a otro lugar y ahí hago la canción. Y nadie se preocupa, nadie dice, plagiaste, esto, lo otro. No, está la canción. Recientemente alguien me dijo, ¿y quién es el compositor de esa canción tan bonita? Pero ¿y quién la canta? Yo le dije, bueno, el compositor fue ChatGPT y la canta alguien que no tiene nombre porque fue elaborado por inteligencia artificial. Entonces, como que todavía estamos solamente empeñados en que la única problemática que tenemos que tratar es la del texto. El resto, la imagen, el video, el sonido, es como si fueran
cosas que sí, entre comillas, son lícitos, aunque no mencione de dónde lo saqué, pero el texto no lo es. Entonces, esa es una frontera que todavía nos cuesta muchísimo trabajo cruzar. Se duda sobre la confiabilidad tanto de lo que podían decir los libros, algunos autores, ¿no? Lógicamente, de lo que podía decirnos en el Rincón del Vago o en Google o por ejemplo, el ChatGPT. ¿Existe algún por ciento de confiabilidad de lo que uno consulta con lo que le digan a uno? Mira, este tema es muy relativo, es bastante relativo. Yo he hecho pruebas de subirlo todo el documento a Turnitin, por ejemplo, que es un programa detector de plagio, entre comillas, y he obtenido como resultado, por ejemplo, y lo hice una vez en un posgrado en directo, le pedí a ChatGPT, elabórame un post para mi blog que tenga tal nombre. Eso mismo lo copié, 100% lo copié, lo subí a Turnitin y en vivo todo el mundo lo vio y decía un 1% de coincidencia. El 1% de coincidencia era el nombre de una institución. Bueno, eso evidentemente él lo señala, pero no es plagio porque es el nombre de un lugar. O sea, tú no te plagias el nombre del lugar porque el nombre del lugar existe. Entonces, realmente, desde ese punto de vista y desde ese tipo de programas para registrarlo, es imposible de registrarlo. Es absolutamente imposible porque a la misma pregunta que tú le haces y a la misma pregunta que le hago yo, él le puede dar dos respuestas. No son antagónicas, pero sí son dos respuestas diferentes. Y si tú después, a la hora de escribir, le pones ya tu forma, el escrito no está hecho por ChatGPT, está hecho por ti. ChatGPT o la que sea, lo que te ha hecho es seguir tus instrucciones, seguir tu conocimiento, seguir lo que tú llevas tiempo trabajando con él. Él, si tú lo usas bien, él va teniendo cada vez más un conocimiento sobre ti, vas sabiendo que tú escribes sobre esto, que tú haces lo otro, que tú anteriormente le preguntaste esto, que obtuviste este resultado, que le subiste un documento. Es decir, es una máquina que está guardando todo ese tipo de información e interacción que tú vas realizando con él y que cada vez lo va perfeccionando, cada vez lo va mejorando. Entonces, en la práctica, lo que nosotros obtenemos es lo que yo le dije a él que hiciera. Entonces, Sí, por eso, está. ¿cómo se va a detectar si él hizo lo que yo le dije? Por supuesto, él solo no va a llegar y tú vas a tener, yo hacer una investigación sobre como Honorato de Balzac, ¿no? La Ya. literatura, la, la obra de Balzac. Pero tú te paras ahí, tú tienes que preguntarle y tú tienes que decirle y esto y la comedia humana, porque fue, y los personajes y el naturalismo. Y entonces él te va respondiendo, pero si tú no le das la pauta, no te va a responder. Claro, en el experimento que nosotros hacemos con los estudiantes, lo que le pedimos a los estudiantes justamente fue esto. En vez de googlear, utiliza el diálogo mediado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues le dijimos a los estudiantes, van a entrar a su chatbot de preferencia y le van a preguntar no qué es esto, sino que le van a preguntar quiero que me ayudes a entender cuál es el significado de este elemento. Y entonces aquí, a partir de un diálogo, es como si yo estuviera hablando con otra persona y le estuviera explicando paso a paso cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y ahí se establece un diálogo. Y ese es el diálogo que nosotros necesitamos para que el estudiante aprenda. Es lo mismo que haría con el profesor, solo que en este caso ese profesor está repartido entre los 30 estudiantes, porque está detrás de cada uno de ellos y están haciéndole diferentes preguntas. Y lo más interesante es que aunque hayan dos estudiantes sentados al lado de los dos, no tiene nada que ver que estén sentados, pero bueno, que estén ahí al lado,
Con la misma pregunta, la forma de respuesta es diferente. Entonces, eso se puede cruzar, eso se puede trabajar con ellos, y eso es lo que hace que el estudiante se motive, se interese más. Porque si él va y le dice, dime qué es una infografía, así ya por decirlo de esa manera, ChatGPT le va a decir esto, y ya, eso lo copié. Ahí no aprendí nada. Pero si uno tiene la conciencia de lo que tiene que aprender, pregúntele. Y pregúntele paso a paso. Y eso es lo que nosotros queremos, lo que planteamos. No googlear. Googlear es, dime qué es esto. Trabajar con la IA es decirle, dímelo por paso. Quiero entenderlo por pasos. Y te empieza a hacer preguntas que además tú se le puedes hacer preguntas difíciles y te va a dar respuestas siempre positivas. Entonces, esa es la etapa en que estamos ahora. Tenemos que acabar de aprender a trabajar y hacer que la IA trabaje para nosotros. Incluso se utiliza mucho actualmente en el estudio de los idiomas. Porque es que tú estás hablando con alguien, estás hablando con un profesor. No es lo mismo cuando tú te ponías un audífono y te pones repite o lo que sea, ¿no? En el idioma que fuera. Actualmente tú estás hablando, tú le estás haciendo una pregunta en inglés y te está respondiendo, o en cualquier otro idioma, francés o algo de eso. Es un tema muy interesante que nosotros sí no podemos agotar, porque desde esa fecha que tú estás hablando, que fue en noviembre el 22. Del 22, creo que es uno del primer programa hablando, Bravo, de inteligencia artificial, fue por esa fecha. Nosotros vamos corriendo ahí al lado de eso, de la inteligencia artificial. Sí. Mira, eso que tú decías del idioma, por ejemplo, Google tiene una aplicación que hoy yo la estaba trabajando con mis estudiantes, y la auxiliar del laboratorio, que no es mi alumna, pero es la auxiliar, sentada ahí atrás en el fondo, me dice, yo la uso para estudiar inglés. ¿Y cómo lo haces? No, yo le hago clic y le digo, corrígeme lo que te estoy hablando. Ella empieza a hablar en inglés, empieza a leer un texto en inglés y automáticamente le va corrigiendo en inglés, por supuesto, le va corrigiendo en inglés. Pero nosotros hicimos el experimento. Yo dije, bueno, a ver, esto que yo estoy ahora hablando contigo, me lo traduces al inglés. Lo dijo en inglés, digo, pero ¿y por qué no me lo traduces al francés? Me lo tradujo al francés. Y dije, y por último, quiero que me lo traduzca al chino mandarín. Bueno, supongo que lo haya traducido al chino mandarín, pero es fantástico. Y además tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, ahí está precisamente hacer que la IA trabaje para ti, sacándole el máximo provecho. Y no se trata solamente de un problema de que si es pago o no es pago, no, no. El problema está en aprovechar. Y una de las cosas que, por ejemplo, en una reciente conferencia que hacíamos, le preguntamos al público, ¿cuántos de ustedes ha configurado ChatGPT? Nadie. Es que ChatGPT es una máquina, pero es una máquina que aprende. Entonces yo tengo que decirle en la configuración, mira, me vas a llamar así. Esto es lo que yo hago. Quiero que cuando me respondas lo hagas con este tipo de tono. Pero es más, no quiero que utilices en tu respuesta esta palabra, esta otra, esta otra, esta otra. Evita todo ese tipo de palabras grandilocuentes que tú colocas. Y además, quiero que hagas siempre esto, esto, esto y esto. A mí me gusta esto, esto y esto que está aquí. Y por ejemplo, yo hago un ejercicio tomando en cuenta, un ejercicio en los posgrados, tomando en cuenta lo que conoces sobre mí, dame 5 ideas de artículos para mi blog. Y él me saca 5 artículos, 5 temas de artículos relacionados con lo que a mí me gusta, con lo que yo he trabajado con él. No me escribe cosas de otras áreas, sino
de esas en particulares. Y en los posgrados que he dado sobre esto, me he quedado siempre sorprendido porque me ha hecho propuestas de ideas que no se me habían ocurrido. No se me habían ocurrido. Y me la ha propuesto. Entonces, es como si tuviera esos miles de personas súper expertas dándome ideas. Ahí es cuando la IA trabaja para mí. Eso es, como yo siempre lo digo, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar, una herramienta que de verdad que abrevia nuestra vida, abrevia, nos da horas. Eso mismo que tú dijiste, una vez hice un escrito y era no sé, lo puse en una ciudad, por ejemplo, en Brooklyn, en el 2024, pero dije, descríbeme en el 2000, en el 1871. Y entonces me hizo el 1871. La habitación era así, de esta forma, y ella escribía de esta forma, que me evitó a mí tener que ir a buscar información sobre cómo se escribía una persona, cómo era la habitación en el 1871. Eso está claro y puedes poner en la época. Y después me acordé porque le dije, escríbemelo en chino mandarín, escríbemelo en árabe, y lo escribió en cualquier idioma. Es un tema. Ese tema no se nos va a acabar nunca, ¿no? Por eso tenemos otro encuentro. Haremos otro, tenemos uno pensado hace tiempo que por razones de tiempo y a veces razones técnicas no lo vamos a hacer, pero vamos a seguir conversando sobre esto. Óyeme, y quiero aprovechar antes de despedirnos, saludar a todas estas amistades que tenemos, que Anita por allá por España, no sé en qué parte de España, y compañeras nuestras y compañeros nuestros que están en muchos lugares y siempre nos escriben diciendo que nos ven. Así que vamos a darle un saludo muy especial a estas amistades. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención, siempre muy importante, muy esclarecedora, que nos pide mucho realmente tu participación aquí en este espacio, Hablando Bravo en Puerto Palabras. Y a ustedes, amigos y amigas, como siempre, les deseo muchos éxitos y un gran abrazo.